¿Dónde nos quedamos? Página, aquí está, miren. Sale, ¿cuál fue el último que hicimos? El último fue el 3. ¿Vale? El 3 3. del 12.2. Sí. Sí lo acabamos, ¿verdad? Vamos con estos, miren. Describe cada combinación de vectores como un solo vector. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos estas operaciones vectoriales, sumas vectoriales, ¿vale? Y vamos a representar esas sumas vectoriales con este cuadrilátero que tiene sus diagonales. Bueno, pues a ver, ¿cómo dice cuáles hacemos? ¿El qué? ¿Ese? ¿Cuál? Sí. Yo creo que los mejores son este porque es una resta y este que es una suma de 3. ¿Sí? Vamos primero con la suma. Voy a marcar más el cuadrilátero. A ver. ¿Es así? Este es el punto Q, punto R, punto S y punto P. Y aquí tenemos sus diagonales. ¿Sale? Entonces yo tengo RS vector más SP vector más PQ vector. ¿Sale? Estoy sumando esos vectores. ¿Cómo sumo vectores gráficamente? Bueno, pues la idea es que haga que el punto de aplicación del vector coincida con el punto final del anterior para que se puedan sumar. ¿Qué significa? Significa que el vector RS, pues es este, va de R a S. Y le voy a sumar ese P, es decir, el vector que tiene como punto inicial S y punto final P. Y vemos que sí se están sumando. ¿Por qué? Porque el inicial del segundo coincide con el final del primero. Ahí se está cumpliendo lo de la suma, ¿sí o no? La característica primera. Bien. Más el vector que va de P a Q, o sea, de aquí a acá. ¿Y qué podemos ver? Que efectivamente se están sumando porque el punto final de este coincide con el punto final del anterior. Se cumple la regla de la suma. Y entonces, la resultante es el vector que va desde el punto de aplicación del primero al final del último, es decir, el vector RQ. ¿Sí o no? Sí. Ahí está. Muy bien, vamos con el otro. Vector QS menos vector PS. Aquí es una resta, pero no hemos visto la resta como tal, solamente la suma. Yo sumo vectores haciendo coincidir puntos iniciales con puntos finales. ¿Sí o no? Sí. Pero no sé cómo restar. Entonces, ¿cómo le voy a hacer aquí? Bueno, lo que voy a hacer es expresar esa resta como una suma. A fin de cuentas, la resta es una suma algebraica. Es decir, esto sería QS más menos PS. ¿Sí o no? ¿Y quién es menos PS? Un vector que tiene sentido contrario a él. Es decir, ese vector irá de dónde a dónde? De S a P. ¿Sí están de acuerdo? Menos PS, menos vector PS es el vector SP. ¿Por qué? Porque dan sentido contrario. Y acuérdense que los puntos son los que le dan el sentido. De P a S. De S a P. ¿Sí se entiende? ¿Sí o no? Sí. Bueno, pues entonces, ¿cómo va a quedar? A ver, ¿quién es el vector US? Pues es este. Más SP. ¿Quién es SP? Este. Se cumple la suma. El inicial del último coincide con el inicial del anterior. Entonces, sí se están sumando. ¿Y quién es esa suma? El vector que va desde el punto de aplicación del primero al final del último. ¿Y qué sería? UP. ¿Sí o no? Sí, ahí está. ¿Vale? ¿Sí o no? Sí.
Perfecto. Continuamos. Vamos con el 6. Sara. ¿Le borramos? ¿Sí o no? Sí, sí. Ándale. A ver, tenemos aquí varios incisos, dice el ejercicio. Copia los vectores en la figura y úsalos para dibujar los siguientes vectores. Vamos a hacerlos. A ver, ¿cuáles cogen? ¿Cuáles escogen? ¿Cuáles? ¿El D? ¿El D? Sí. Ok, el D. ¿Y otro? ¿Cuál? Fuerte, por favor. Muy bien. Vamos a empezar con el B. Si se fijan, es un menos un medio de B. ¿Sale? Voy a dibujar los vectores, los voy a remarcar, porque ya ven que el cañón está muy tenue, ¿no? El foco. ¿Sí o no? Sí. Vale, ahí tengo a mis vectores A y B. ¿Sí? Bien. ¿Cómo es el vector menos un medio de B? A ver, vamos a analizar qué pasa. Estoy multiplicando a B por un medio. Eso va a ser un vector cuya magnitud será la mitad de B. ¿Sí? Aquí si quieren paso por paso. ¿A qué me refiero? Que un medio de B es este 4. Lo voy a poner con otro color, lo voy a poner con verde. ¿Sí? Este 4 es un medio de B. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Pero no es un medio de B, es menos un medio. Eso es un menos un medio, ¿qué significa? Que va a tener sentido contrario a un medio de B. O sea que sería así. ¿Sí o no? Lo voy a poner acá. Acuérdense que no hay ninguna bronca, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la transmisibilidad, ¿sí o no? Más o menos así. Ahí está. Este es menos un medio de B. ¿Sí? Sí. Está ahí. Bien. Vamos con el otro. B menos 3A. Bueno. Voy a tener que subir aquí esto. ¿Así? Voy a borrar esto de aquí. Esto fue para el anterior. ¿Sí estamos? Sí. ¿Por qué? Porque ahora voy a hacer B menos 3A. Voy a marcar nuevamente los vectores. ¿Sí más o menos se ven? Sí. ¿Sí? Igual. Allá atrás. Sí. ¿Sí? Muy bien. B menos 3A es B más menos 3A. ¿Sí o no? Sí. Lo tengo que ver como suma, porque ya sé que la suma tengo que aplicar esas características que hemos visto, ¿no? Entonces primero tengo que contar a menos 3A. A ver, menos 3A es un vector que es 3 veces la magnitud de A y sentido contrario. ¿Sí o no? Sí. Como tiene sentido contrario, tiene la misma dirección. La dirección es esta línea, ¿sí o no? ¿Sí? Más o menos. Bien. Pero menos 3A es un vector que tiene 3 veces su magnitud, pero sentido contrario. Es decir, sería este cuadro. ¿Sí o no? Sí. A ver. 1, no. 2, 3. Acá. Acá no más. ¿Sí o no? Sí. Hasta acá. ¿Por qué? Porque lo estoy empezando de aquí. Y aquí lo estoy empezando. Si lo empezaba desde acá, sí, pero no es verdad. Ahí está. Este cuadro es menos 3. ¿Sí? Eso era la línea de eso.
En este caso no tendría que considerar el final del vector B. Sí, todavía no acabo. Esto nada más es menos 3. Ahora lo voy a sumar. A B le voy a sumar este. Para poderlo sumar, ¿qué hago? El punto de aplicación de menos 3A debe de coincidir con el punto final de B. ¿Cómo le hago? Se aplica el principio de transmisibilidad, ya lo comentamos, ¿sí o no? Sí. Mantengo la misma dirección y sentido y no hay ninguna bronca, ¿sí o no? Sí. Ahí está. Ya estoy poniendo a menos 3A de esa manera para que se pueda sumar. Y entonces, ¿quién es la suma? Pues el vector que va desde el punto de aplicación del primero al final del otro. Este vector en negro es B menos 3A. ¿Sí o no? ¿Sí? Bueno, pues ahí está. Continuamos. A ver. Estos ejercicios que siguen, el siguiente grupito, dice, copia los vectores de ordenamiento, encuentra un vector A con la representación dada por la línea dirigida del segmento de AB, dibuja el segmento de AB y la representación equivalente comenzando en el origen. A mí me gustaría que hiciéramos uno en el espacio. Si se fijan, todos los ejercicios que vienen en ese apartado son en el plano, pero el 11 y el 12 son en el espacio. Creo que tienen más. Entonces agárrense uno, el 11 o el 12. Así. 11. Vale. Voy a borrar aquí. Me dice el vector cuyos puntos son A, 0,3,1 y B, ¿sí o no? ¿Llegó? ¿Sí? Bien. ¿Cómo es esto? Bueno, pues tengo estos dos puntos, el punto A y el punto B. Me dice el ejercicio que encuentre el vector que va de A a B. Es un vector dado dos puntos. ¿Sí o no? Sí. Bien. Ya lo vimos. Un vector dado dos puntos es aquel cuyas componentes son la diferencia de las coordenadas correspondientes de los puntos. Claro, respetando el sentido. O sea que esto sería 2 menos 0, 3 menos 3, menos 1 menos 1. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Y entonces esto va a ser 2, 0, menos 2. ¿Sí o no? Sí. Bueno, y luego me dice el ejercicio, represéntalo en el espacio. A ver, si yo represento eso en el espacio, ¿qué tengo? ¿Qué tengo? Pues tengo al punto A 0,3,1, ¿sí? Tengo al punto B 2, 3, menos 1, D. ¿Sí o no? Entonces el vector que va de A a B, ¿quién es? Pues es este 4. ¿Sí o no? Ese es el vector que va de A a B. Dudas hasta allí. Bien, pero ese vector A B lo sacamos y me dio esto. Si yo grafico este vector, lo voy a poner conmigo, me va a dar
2, su componente en X, 0 su componente en Y, y menos 2 su componente en Z. Vendría siendo más o menos esto. ¿No igual? Sí. Aquí la pregunta es el mismo vector? Sí. ¿En qué son diferentes? Sí son el mismo vector. ¿Por qué? Porque hagan de cuenta que es como si le aplicara la transmisibilidad. ¿Sí o no? Sí. La diferencia es que el punto inicial es A y este es el punto, el origen. ¿Sí? Pero eso ya lo hemos comentado. Cuando yo calculo un vector de los dos puntos, me va a quedar como un vector posición. ¿Sí o no? Vector posición es aquel cuyo punto de aplicación es el origen. Cuando lo calculo, aunque acá está definido por los dos puntos, pero es el mismo. Aquí estamos viendo precisamente la validez del principio de transmisibilidad. ¿Y por qué es el mismo vector? Porque, recuerden, dos vectores son iguales si solo si tienen el mismo sentido y la misma magnitud, ¿sí o no? Pero no tienen el mismo sentido y la misma magnitud. Aunque diferente punto de aplicación. ¿Sí? Claro, la otra es que las componentes correspondientes son iguales, efectivamente. Pero esta es la razón por la cual yo les decía, los libros, sobre todo ya en este nivel, consideran que los vectores tienen dos elementos nada más, que son la magnitud, intensidad, longitud, tamaño o norma, y el sentido, aunque los libros le llaman dimensión. Sin embargo, no perdamos también lo que es el punto de aplicación, ¿sí? Porque sí es importante que se tome en cuenta. Bien, pues ahí está, tenemos 5 minutos, continuamos. ¿Y cómo sabía que el vector parte del origen? Porque, a ver, si tú analizas este vector y lo vas a trazar y ya tiene componente x2, ya dijimos que la componente x es como las coordenadas, ¿sí? 2 en x, bueno, 2 en la primera componente, que viene siendo x, 0 en la segunda componente, que es y, menos 2 en la tercera componente, que es z. Es como si ubicaras un punto, ¿sí están de acuerdo? Parecido, pero no es lo mismo. ¿No lo entiendes? ¿Sí? Sí, nada más que no entiendo por qué parte del origen. Pues porque desde el origen es donde ubican las componentes. No, pero ¿cómo sabe que el punto inicial de ese vector está en el origen? Porque para aparecer el otro vector tenemos dos grupos de coordenadas. A ver. Fíjate bien, chavo. Fíjate bien. Haz de cuenta que voy a hacer esto. O sí te entiendo. Tú tratas de decir, es que un vector está definido por dos puntos. Entonces, ¿por qué el punto inicial es el origen? Esa es tu pregunta. ¿Sí? Bueno, porque este vector, tú lo puedes poner así, chaval. Mira. Entonces quiere decir que el punto inicial es 0,0,0. ¿Sí se entiende? ¿Sí o no? Por default, haz de cuenta que te queda cuando lo de. O sea, a ver, entiéndase. Aquí está a los dos puntos. Es un vector dado a dos puntos. Pero cuando lo calculas, te queda como vector posición. Y un vector posición es aquel cuyo punto inicial es el origen. ¿Sí? ¿Qué pasa? Son diferentes y no es el mismo. Es como si hubiéramos aplicado el principio de transmisibilidad. ¿Sí? ¿Ahora sí? Bueno. Tenemos 6 minutos. Entonces, fíjense bien. Vamos a hacer estos.
hacer el 16. ¿Ya te borramos? Sí. Sí.